Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía y la emoción a flor de piel, porque las noticias que les traigo hoy son para agarrarse fuerte. Créanme, son de esas que hacen vibrar, suspirar y por supuesto compartir. Y no puedo olvidarme darle al botón de me gusta, claro. Hoy en este vídeo nos sumergiremos en el fascinante y misterioso universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón, nos hizo reír, llorar y creer en el amor en Love is in the air. Y no se me escapó un ay, porque la verdad es que las noticias son de esas que te dejan con la boca abierta, el corazón latiendo a mil y la mente llena de preguntas y teorías. Prepárense porque vamos a desentrañar los últimos rumores, a analizar lo que se dice por ahí, a bucear en las redes sociales, a examinar entrevistas, a desmenuzar cada detalle que concierne a Hande y Kerem y sobre todo, a explorar esas novedades que nos tienen a todos pegados a la pantalla, esperando la próxima pista, el próximo indicio, la próxima chispa. Ya saben, esos detalles que nos hacen soñar, que nos llenan de esperanza, que nos hacen creer que a veces, los cuentos de hadas, si se cumplen, que el amor verdadero existe y que la magia aún es posible. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y especulaciones, ya que estamos aquí, quiero aprovechar para pedirles algo rapidito, pero súper importante: suscríbanse al canal. Sí, es totalmente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Aquí encontrarán noticias frescas, chismes jugosos, análisis profundos de sus series turcas favoritas, entrevistas exclusivas y mucho más sobre el vibrante y apasionante mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben, denle con fuerza al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola novedad, ni un solo chisme, ni un solo análisis. Es la mejor forma de estar al tanto de todo, de ser los primeros en enterarse, de no perderse nada de nada. Es la mejor forma de ser parte de esta comunidad de fans. Bueno, ahora sí. Agarren sus palomitas, preparen su café, té o lo que prefieran, acomódense en el sillón, pónganse cómodos, porque comenzamos con las noticias que harán temblar el mundo de los fans. Para empezar, tenemos que hablar de lo que todo el mundo comenta, de lo que es el pan de cada día en las redes sociales, de lo que nos tiene a todos con el corazón en un puño: ¿están o no están juntos Hande y Kerem? Esa pregunta, que se ha convertido en un mantra para los fans desde el final de Love is in the air, sigue rondando en el aire, vibrante, esperando la respuesta, la confirmación que todos anhelamos. Y como siempre, las redes sociales son la fuente principal de todas las teorías, de todas las pistas, de todos los debates, de todas las esperanzas y de todas las desilusiones. Recientemente han salido a la luz una serie de imágenes y vídeos que para muchos son la prueba definitiva, el indicio más claro, de que la llama del amor entre Hande y Kerem sigue encendida, brillando con fuerza, resistiendo el paso del tiempo y los rumores. ¿Cuál es la clave? Los supuestos encuentros secretos, las escapadas románticas, los lugares paradisíacos. Imagínenselo. Sol radiante, playas de ensueño, arena blanca, aguas turquesas, y 2 estrellas de la televisión turca. Casi un guión de película romántica, de esas que nos hacen suspirar y creer en el amor eterno. Si bien no hay fotos que lo comprueben al 100%, que nos muestren a la pareja, tomados de la mano, besándose bajo la luna, algunas fuentes, siempre anónimas y misteriosas, aseguran haber visto a Hande y Kerem, o a personas muy parecidas a ellos, disfrutando de momentos especiales, de la belleza del lugar, de la compañía mutua. Además, los fans más observadores, esos verdaderos detectives del amor, han analizado cada publicación de Hande y Kerem en Instagram, con una lupa virtual, buscando pistas en los fondos, en la ropa, en los detalles más mínimos, en esos pequeños guiños que solo los enamorados se entienden. Un trabajo de detectives, señores. Una verdadera investigación. Y hablando de Instagram, ¿qué decir de los likes y comentarios que se dejan mutuamente? Son simples muestras de amistad. ¿Una casualidad? ¿O hay algo más, algo que va más allá de lo visible, de lo superficial? Para los románticos empedernidos, como muchos de nosotros, son pequeños mensajes secretos, códigos encriptados, que confirman que el amor, ese amor de cuento de hadas que tanto anhelamos, sigue vivo, fuerte, latiendo en sus corazones. Para los más escépticos, para aquellos que prefieren mantener los pies en la tierra, son simplemente 2 actores que mantienen una buena relación de amistad, una relación cordial, nada más. Pero, ¿quién puede resistirse a la magia de la especulación? ¿Quién puede evitar fantasear, imaginar, soñar con ese reencuentro, con ese amor que nos cautivó en la pantalla? Nadie.
Otro rumor que ha cobrado una fuerza inusitada, que ha inundado las redes sociales y los foros de fans, es el de un posible proyecto conjunto, un nuevo trabajo que los reunirá en la pantalla, que nos permitirá volver a disfrutar de su química, de su complicidad, de su magia. Imagínense. Hande y Kerem de nuevo juntos protagonizando una nueva serie o película. El sueño dorado de millones de fans alrededor del mundo. Aunque no hay nada confirmado, aunque todo es especulación, las redes sociales se han inundado de peticiones, de montajes, de fanfictions, de ideas sobre el argumento, de deseos expresados con fervor. Una auténtica locura, una explosión de creatividad y entusiasmo. Y es que la química entre Hande y Kerem es innegable, palpable, evidente para cualquiera que haya visto Love is in the Air. En esta serie nos demostraron que la magia existe, que una mirada, una sonrisa, un simple roce, un apretón de manos, un silencio compartido pueden generar una conexión increíble, una atracción irrefrenable. Y esa conexión, esa chispa que traspasaba la pantalla, que nos hacía vibrar a todos, también se sentía fuera del set, en las entrevistas, en los eventos, en las redes sociales. Recuerdo perfectamente la emoción de verlos en las entrevistas, la complicidad que mostraban, las bromas, las miradas que se dedicaban, la forma en que se cuidaban, en que se defendían. Era evidente que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la amistad, algo que los unía de una manera profunda. Y esa es la razón por la que muchos fans, incluyéndome, no pierden la esperanza de verlos juntos, tanto en la vida real, como en la ficción, de ver ese amor trascender la pantalla y convertirse en algo duradero, en una historia real. Pero no todos son rumores y especulaciones, aunque admito que son la parte más emocionante. También tenemos que hablar de los proyectos individuales de Hande y Kerem, porque, señores, son dos profesionales increíbles, dos artistas talentosos que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Hande, por ejemplo, está imparable. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, ha protagonizado otras series exitosas que han conquistado al público, ha participado en campañas publicitarias de renombre internacional, ha sido portada de revistas de moda y estilo, ha desfilado en eventos importantes. Su belleza, su talento, su carisma, su versatilidad la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y del mundo. Y Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, demostrando su valía, su talento, su profesionalismo. Ha protagonizado nuevas series, ha explorado nuevos géneros, ha desafiado sus límites como actor y ha recibido elogios por su trabajo. Además, es un hombre comprometido con el medio ambiente, con causas sociales importantes, con la defensa de los animales. Un chico con talento, con un gran corazón, con una sensibilidad especial. En definitiva, Hande y Kerem son dos personas que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco, que nos han regalado momentos inolvidables, que nos han hecho soñar y que nos han demostrado que el amor, a veces, puede ser tan real como la ficción. Y aunque no sepamos con certeza si están juntos o no, lo que sí sabemos es que nos han regalado un amor que traspasó la pantalla, que nos hizo creer en la magia y en los cuentos de hadas. Ahora vamos a lo importante, a lo que nos interesa a todos. ¿Qué pistas tenemos para creer en un reencuentro romántico? ¿Qué indicios nos dan esperanza? Primero hablemos de los eventos públicos. Aunque ambos intentan mantener un perfil bajo, alejados de los focos y de los paparazzi, a veces coinciden en eventos importantes, en fiestas de la industria, en estrenos de películas, en desfiles de moda. Y es ahí, en esos momentos, donde la magia puede ocurrir, donde la chispa puede renacer. Los fans, los medios de comunicación, los curiosos están siempre atentos a sus gestos, a sus miradas, a la distancia que los separa, a la forma en que interactúan. Se saludan con un beso. Se dedican alguna sonrisa especial. ¿Hay alguna mirada cómplice? Todo cuenta, cada detalle es analizado con lupa. Además, las amistades en común, los amigos que comparten, también juegan un papel importante en este juego de especulaciones. ¿Comparten amigos? ¿Se ven en reuniones privadas? ¿Salen a cenar juntos? Las redes sociales, una vez más, son clave para encontrar esas conexiones, para descubrir esos encuentros que escapan de los focos. A veces, una simple foto con amigos en común puede despertar todo tipo de especulaciones, de ilusiones, de esperanzas. Y no podemos olvidar las declaraciones, aunque sean sutiles, aunque sean indirectas, aunque sean ambiguas. A veces en las entrevistas los actores y actrices dejan caer indirectas, respuestas ambiguas que dejan abierta la puerta a la imaginación, que alimentan la esperanza. No lo sé, tal vez, un simple silencio, una sonrisa misteriosa,
pueden ser mucho más reveladores que una respuesta directa, que una negación rotunda. Por supuesto, también es importante analizar el lenguaje corporal. ¿Cómo se comportan Ande y Kerem cuando están cerca? ¿Hay contacto visual? ¿Se sonríen? ¿Se acercan, buscan la cercanía física? ¿Hay gestos de cariño, de complicidad, de afecto? La comunicación no verbal es un lenguaje universal que a menudo revela más que las palabras, que las declaraciones oficiales. Pero ¿por qué nos importa tanto la vida personal de Ande y Kerem? ¿Por qué nos involucramos tanto en sus relaciones, en sus sentimientos? La respuesta es simple, porque nos enamoramos de ellos, de sus personajes, de la historia de amor que nos contaron, de la magia que crearon juntos. Y queremos verlos felices, queremos verlos realizados, queremos ver ese amor que creímos real trascender la ficción. Además, Love is in the Air nos dejó una sensación de esperanza, de creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Y de alguna forma Ande y Kerem se convirtieron en símbolos de esa esperanza, en la representación de ese amor idealizado. Por eso nos emociona tanto la idea de que puedan estar juntos, de que su amor pueda trascender la ficción y convertirse en algo real y duradero. Pero, ¿qué pasa con las otras relaciones? ¿Ande y Kerem han tenido otras parejas? Sí, por supuesto. Y cada una de esas relaciones también ha sido objeto de interés y de especulación, aunque, como es lógico, no con la misma intensidad. Pero como siempre, la historia de Ande y Kerem es diferente. Porque su conexión, su química, es única. En resumen, el mundo de Ande y Kerem está lleno de misterio, de rumores, de especulaciones, de emociones encontradas. Y aunque no sepamos con certeza qué está pasando en sus vidas, lo que sí sabemos es que nos han regalado momentos inolvidables, que nos han hecho soñar, que nos han demostrado que el amor, a veces, puede ser tan real como la ficción, y que la esperanza siempre está presente. Y hablando de ficción, ¿qué podemos esperar de sus futuros proyectos? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos mantiene expectantes, a la espera de una respuesta. Y aunque no tenemos la respuesta, la esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto podemos disfrutar de sus trabajos individuales, seguir sus redes sociales, analizar sus publicaciones, leer los comentarios, participar en las conversaciones, y por supuesto, soñar con ese reencuentro que todos esperamos, con ese nuevo proyecto que los reúna y nos vuelva a hacer vibrar. Además de todo esto, hay un par de cosas que me gustaría mencionar, que considero importantes. Primero, la importancia de respetar la privacidad de Ande y Kerem. Son seres humanos, tienen derecho a su vida personal, a sus decisiones, a sus sentimientos, y es importante no invadirla, no acosarlos, no presionarlos. La admiración y el apoyo a sus carreras no significa que tengamos que ser invasivos, que tengamos que entrometernos en sus vidas privadas. Respeto ante todo. Segundo, quiero destacar la increíble comunidad de fans que se ha creado alrededor de Ande y Kerem. En las redes sociales he visto comunidades increíbles, llenas de apoyo, de cariño, de respeto, de creatividad. Gente que comparte información, que analiza cada detalle, que crea contenido increíble, que defiende a sus ídolos con pasión, pero siempre con respeto. Gracias a todos ustedes. Son la fuerza que impulsa este tipo de vídeos, que alimenta esta comunidad, que hace que la magia continúe. Y para finalizar, quiero recordarles que las noticias que hemos compartido hoy son, en su mayoría, rumores y especulaciones. No podemos dar por sentado nada, no podemos asegurar nada con certeza. Lo importante es disfrutar de la magia, de la ilusión, de la esperanza. Lo importante es dejarnos llevar por la fantasía, por la emoción, por la posibilidad de que el amor verdadero exista y triunfe. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, que se hayan divertido, que se hayan dejado llevar por la magia. Ha sido un placer compartir con ustedes estas novedades, estos rumores, estas especulaciones sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de rumores, de redes sociales, de proyectos futuros, de amor, de esperanza, de todo un poco. Hemos analizado cada pista, cada detalle, cada foto, cada comentario. Un verdadero festival de la especulación. Y aunque no sabemos la verdad absoluta, lo importante es que hemos disfrutado del viaje, que nos hemos dejado llevar por la emoción, que hemos soñado con ese final feliz. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Por su tiempo, por su atención, por su apoyo incondicional.
Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Quiero saberlo todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y para terminar, no olviden. Denle a me gusta si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también sean fans de Ande y Kerem, con todos aquellos que también crean en el amor, en la magia y en los cuentos de hadas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan las próximas novedades sobre Ande y Kerem, sobre el mundo del entretenimiento turco en general, y sobre todas las noticias que les traeré con mucho cariño. No se pierdan nada. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima. Y que viva el amor.